¿Cómo hago para pasar tener el primer acercamiento al lenguaje C? La idea, vamos a tomar un programa en lenguaje en pseudocódigo, que es un lenguaje que conocemos, y vamos a ver cómo se representa el mismo programa que hace lo mismo en lenguaje C. Recordemos, hacemos un breve repaso de conceptos. Un algoritmo es un conjunto de acciones sobre datos, acciones que aplicamos sobre los datos, para obtener un resultado deseado. Lo que tenemos que ver básicamente, los datos sabemos que se representan con variables y las acciones nosotros aprendimos a representarlas en pseudocódigo, aprendemos a leer, el escribir, el mientras, el sí, si, no, etc. Y ahora lo que vamos a ver cómo representar esas acciones en lenguaje C. Vimos, por ejemplo, en pseudocódigo que las 5 acciones o primitivas básicas en pseudocódigo se representaba la asignación con un igual, la entrada con un leer, la salida con un escribir, o sea, lo que le muestra los datos al usuario. La ejecución condicional o selección se escribía como sí, si no, fin, sí. La repetición mientras, fin, mientras, o repetir y el para, etc. Además vimos que eran primitivas, que un pseudocódigo, cuando estábamos en el entorno, era capaz también de poder ejecutar acciones aritméticas, operaciones aritméticas, perdón. El asterisco se interpretaba como una multiplicación y que los paréntesis establecían prioridad. Quiere decir que si en una expresión larga yo tenía algo entre paréntesis, eso se iba a evaluar primero. Bien, vamos a suponer automatizar una tarea para poner como ejemplo cómo es esa tarea, una tarea que ya hemos hecho. ¿Cómo es esa tarea? La automatizábamos en pseudocódigo y veamos cómo se automatiza en C. El enunciado acá dice, dado un número natural n, ingresado por el usuario, mostrar el enésimo número triangular. Esto es, si uno googlea en 2 segundos, vamos a abrir el navegador y se va ahí decir qué es un número triangular. Y ahí vamos a encontrar qué es un número triangular y cómo se obtiene un número triangular. En algún lugar acá, fíjense, ya me está diciendo, está un poquito lento, fíjense acá habla de qué es un número triangular. En definitiva, eso es para que indaguemos un poco cuando un enunciado no lo tenemos claro, tenemos Google y sabemos. En definitiva, para obtener el enésimo número triangular, es directamente de un número dado, el número triangular es la suma de todos los enteros hasta llegar a ese número. Es decir, el número triangular quinto, el quinto número triangular es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc. Entonces, el análisis y diseño, por lo que vimos en un video anterior, es muy simple. ¿Cuál va a ser la entrada? Un solo número que ingresa el usuario. El usuario va a poner un número, como decíamos recién, por ejemplo, el 5, o el 4, o el 20, o el 37, cualquier número. O sea, el usuario ingresa un solo dato, esa es la entrada, y la salida, ¿qué debería mostrar? La suma del número que ingresó el usuario desde 1 hasta el número que ingresó el usuario. Eso es lo que tendría que mostrar por pantalla. En principio es un algoritmo simple, no necesitamos hacer un diseño especial, no hay módulos, que se puede hacer todo en un programa principal, digamos. Así que vamos directamente a la codificación y prueba o testing. Y acá tendríamos más o menos el algoritmo, que lo podemos ver directamente en el entorno de PCInt. El algoritmo sería: en una variable voy a leer lo que ingresa el usuario, el número. Acá no hay interacción con el usuario, faltan varias cosas, pero tenemos el núcleo del algoritmo, digamos. El usuario ingresa un número, iniciamos un contador en 1, entonces mientras contador sea menor que número, vamos acumulando la suma. Vamos a ejecutarlo, esto es todo conocido para ustedes. Si ponemos un 4, por supuesto el resultado va a ser 10, es 4 más 3 más 2 más 1. Y si ponemos un 5,
el resultado es 15. Y bueno, y podríamos seguir así con números más grandes, van a dar números mayores. Y va a ser la suma de todos los números hasta llegar al número ingresado por el usuario. Ese es en realidad el enésimo número triangular. Puedo mirar un poco más qué relación tienen los números triangulares con Pitágoras, si me interesa, o algo por el estilo, pero desde el punto de vista... Y fíjense que acá hay otra forma, esto en realidad lo podríamos borrar, porque es otra forma de calcular el número triangular para que nos quede el programita limpito. Ahí ya tenemos este programa. ¿Cómo sería ese mismo algoritmo? Fíjense, acá tenemos exactamente el mismo algoritmo, el mismo programa, pero escrito en lenguaje C. Es como para tener un primer acercamiento. Lo primero que vemos que acá, lo que acá llamamos algoritmo número triangular, que sería el proceso principal, y acá el fin algoritmo, si acá vemos, empezamos a ver ciertas similitudes, podríamos decir. Acá no tenemos ningún subproceso, acá tampoco no tenemos ninguna, acá se llaman funciones, en C, no hay ninguna función extra. Mirando así por arriba, ¿qué les parece que sería algoritmo y fin algoritmo acá? Y algunos seguramente ya habrá dicho, main vendría a ser como el algoritmo principal. ¿Qué esto quiere decir? Principal en realidad es el algoritmo, lo que acá utilizamos como la palabra algoritmo, y la llave esta que cierra acá vendría a representar el fin del algoritmo principal. O sea, en el lenguaje C, hoy no vamos a ver todo en detalle, esto es simplemente un primer pantallazo. Fíjense, exactamente el mismo programita en el lenguaje que conocemos, pseudocódigo y en lenguaje C. Pero bueno, para tener un pantallazo, después lo vemos en detalle. Cuando se abre un algoritmo en C, todo el algoritmo está representado entre llaves. O sea, se abre una llave, se escribe todo el proceso, lo que acá llamamos proceso, y en lugar de poner fin proceso, fin algoritmo, ponemos una llave que cierra esta llave que está acá. O sea que todo lo que está entre llaves indentado. La indentación nuevamente no es obligatoria, igual que acá, pero es muy conveniente intentar dejar este margen. ¿Qué otras similitudes podemos ver acá? Bien, fíjense, ¿qué sería acá en lenguaje C el leer? Todo el mundo ya estará diciendo el printf, este que está acá, es el leer que tenemos acá en pseudocódigo. Inclusive acá el printf tiene un cartelito, perdón, el printf no, el scanf es el leer en realidad. Acá este algoritmo de acá de la derecha le falta un escribir, ingrese un entero. Este printf sería nuestro escribir. Acá se ve que el escribir es el printf, es una función del lenguaje C que es el printf. Acá dice la suma es suma. Acá ni hay interacción con el usuario, dice escribir suma directamente, pero bueno, lo podríamos haber hecho. Acá poner comillas y poner la suma es tanto. O sea que el escribir está relacionado, acá es una primitiva del lenguaje, en C es una función, ya es un subproceso que ya es es como una primitiva potenciada, pero ya existe, el escribir nuestro sería el printf. El leer es el scanf este es el leer. Acá cuando ponemos leer número, acá está el scanf, n es otro nombre de variable. Hubiera estado bueno poner todos los mismos nombres de variable, bueno, en este caso tenemos este algoritmo. Todo el mundo ya estará diciendo, el mientras es el while, este es el mientras, y en lugar de tener un fin mientras, lo que voy a tener es una llave que cierra. Toda estructura de control se abre una llave, todo lo que está entre la llave que abre y la llave que cierra sería lo que está entre el mientras y el fin mientras. Estas dos sentencias que son las mismas. Fíjense que las asignaciones se representan exactamente igual. Con un signo igual, se terminan todas las instrucciones con punto y coma, eso no cambia. Fíjense que el leer acá, el scanf termina con un punto y coma, el leer termina con un punto y coma.
Y alguien estará diciendo, bueno, ¿qué otras diferencias hay? Que acá las variables, yo directamente empiezo a usar variables, suma igual a 0, contador igual a 1, y acá también hago suma igual a 0, cuenta igual a 1, en vez de cont, acá le pusimos cuenta, pero es una variable con otro nombre, pero representa lo mismo. Y también declaro n, que es la que voy a usar acá para leer. El scanf utiliza n acá. En definitiva, en lenguaje C, todas las variables que utilizo, que si ustedes se ponen estrictos acá en pseudocódigo, también se las hace declarar a las variables. ¿Qué significa declarar? Es esto. Esto quiere decir al compilador que voy a usar tres variables, n, cta y suma. Tres variables. Que las tres variables van a ser de tipo entero. Esto es integer. Esto voy a decir integer n, cta y suma, y acá hay un punto y coma. O sea, declara tres variables enteras. Antes de usar una variable en C, hay que declarar qué tipo de dato voy a guardar adentro de esa variable. En este caso, como las tres variables guardo números enteros, le tengo que aclarar que ya vamos a ver distintos tipos de datos. En este caso son todas enteros. ¿Y qué otro provecho podemos sacar acá? Creo que se entiende toda la relación que existe, que acá hay un include, un incluir. Esto significa lo que acá se hace automáticamente. Acá no hay ningún trunc, por ejemplo. El trunc era un subproceso que nosotros no escribimos, que ya lo tenía el lenguaje. Y cuando yo ejecutaba este algoritmo directamente, todas las líneas, por decirlo de alguna forma, que constituían el subproceso trunc, eran incluidas acá antes de la ejecución. Acá, stdio.h es librería estándar de entrada y salida, significa, h es un encabezado, esto lo vamos a ver en detalle, es incluir un conjunto de funciones que ya están escritas por otras personas, que ya son parte del lenguaje, pero están escritas por otras personas. Incluir un conjunto de lo que nosotros conocíamos como subprocesos, acá se llaman funciones. ¿Qué funciones hay acá adentro? Por ejemplo, printf. Printf es un subproceso, o en realidad en C se dice una función que está incluida dentro de esta librería, está escrita por otra persona. Y scanf también es una función, es un subproceso, no es una primitiva del lenguaje. C no sabe lo que quiere decir printf ni scanf. En realidad va a saber lo que quiere decir porque va a ir a buscarlas. Son funciones o subprocesos que va a ir a buscar a esta librería. Por eso, antes, con un numeral acá, se le pone incluyendo esta librería. ¿Por qué? Porque voy a usar estas dos funciones que están acá adentro. Es simplemente un pantallazo. En los próximos videos vamos a ver en detalle, desmenuzar y aprender bien el lenguaje C. Esto es como para tener un primer contacto con el lenguaje. El mismo programita escrito en los dos lenguajes. Y para ver que esto es real, acá tenemos directamente el programa escrito en PCInt, lo que ustedes estaban acostumbrados a ver, ¿cierto? Y si lo ejecutamos, por supuesto que va a funcionar. Si le ponemos un 4, la suma es 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Está bien, funciona. Si ponemos un 5, tendría que dar un 15. Y si ponemos un 20, va a ser la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 20 y me va a dar 2 10. Bien. Ese mismo algoritmo escrito, por ejemplo, en un entorno de desarrollo que podría ser este, SynHi, es un entorno de desarrollo que ustedes van a utilizar acá, que es muy parecido a fíjense, el entorno es muy parecido a lo que ustedes estaban acostumbrados. Hay otros entornos de desarrollo, y acá tienen el mismo programita escrito en C, y tienen un botón similar de ejecución y todo. Si lo ejecutamos, me muestra la misma ventana de comandos y me dice ingrese un número entero, porque el cartelito acá se está ejecutando el scanf. El printf es una función que me muestra el cartel ingreso un número entero, y por separado está el leer n. En este momento se está ejecutando ese. El scanf es como un leer, tiene una sintaxis, paréntesis, pero me está ejecutando eso. Bueno, si pongo un 4, por supuesto que la suma de 1 a 4 es 10, hace lo mismo, y me da, bueno, el programa terminó sin problemas, presiono una tecla para cerrar esta ventana.
la puedo presionar una tecla para cerrarla o cerrarla directamente de acá. Esa era directamente la misma ventana de la consola, la misma que se ejecutaba cuando ejecutábamos el PSInt. Y es el mismo programa haciendo lo mismo en lenguaje C. Me tendré que acostumbrar va a haber algunas cosas más, algunas cosas que puedo. Todos los programas que escriba van a ser .c, van a terminar en .c en lugar de PSInt, y algunos detalles que voy a ir aprendiendo del idioma. Esto, como les comentaba, es simplemente para tener un pantallazo. Vamos a tener errores, lo cual va a significar, fíjense que va a haber una lista de errores y voy a tener que volver a editar y compilar el programa. Y vamos a tener errores lógicos, esto ya lo vimos, el programa no hace lo que queríamos y vamos a tener que nuevamente corregir el código fuente. Si vamos a nuestro programita que tenemos acá, supongamos, fíjense qué detalle, vamos a mostrar qué pasa, le borramos este punto y coma de acá. Cometimos un error de sintaxis. En C, todas las instrucciones terminan con un punto y coma. Si le borro eso y pongo ejecutar, vamos a ver qué pasa. Track, acá me marca error. Hay un error. Y si vamos acá me dice el error en qué línea está. Fíjense, a lo mejor es un poquito más difícil de detectar, pero inclusive los errores que larga son un poco raros, empiezan a aparecer un poco raros los errores que larga y el tipo de errores que muestra. Fíjense, dice, se esperaba una coma o un punto y coma antes del printf. Me está dando alguna pauta, ¿cierto? Del error. Y acá fíjense que lo detecta como en la línea 8, me marca la línea 8. En la línea 8 tiene un error. En realidad el error está en la línea 6 que no le puse un punto y coma. Hay distintos entornos, me va a marcar de distinta forma el error. Hay otros entornos que me va a marcar un montón de errores porque me olvidé un punto y coma. Bueno, pero si entiendo un poquito de inglés y empiezo a aprender, me voy a dar cuenta que lo único que pasó es que acá me olvidé de poner un punto y coma, y si ahora lo ejecuto, lo ejecuta sin problema. Y me ejecuta el mismo programita y por supuesto va a funcionar igual que antes. Nuevamente, cuando tengo un error, tengo que volver a modificar este programita, el punto C. En realidad lo tendría que volver a grabar, save o grabar. Pero si le doy a ejecutar directamente, primero me lo graba y después me lo ejecuta. Lo puedo hacer automáticamente. Y bueno, fíjense acá en otro entorno, este es el PLES, recién estábamos en el Sinhai. El PLES es otro entorno de desarrollo. También lo pueden utilizar cualquier EDI, entorno de desarrollo, que ustedes encuentren en internet y que les quede cómodo. No necesitan utilizar alguno en especial. Por suerte, en lenguaje, en pseudocódigo, no hay muchos entornos de desarrollo integrados como el que vimos PSInt, pero en lenguaje C tenemos muchos entornos de desarrollo. Van a encontrar CodeBlocks, lo digo en criollo, van a encontrar un montón de entornos de desarrollo integrado para el lenguaje C. Pueden utilizar cualquiera. Acá tienen, fíjense, les capturé esta ventana porque acá todos los errores que tiró porque faltaban simplemente un punto y coma. En este caso es otro entorno de desarrollo que lo marca distinto a los errores. Y esto para que tengan en cuenta eso. Lo que vimos de BNF, ahora para aprender un lenguaje utilizo YouTube, Internet, la web, pero lo que veíamos de nosotros BNF era para aprender un nuevo lenguaje. Fíjense acá, tenemos cómo se escribe un while, un mientras, en lenguaje C. Estos dos sentencias de adentro de asignaciones es exactamente igual que lo que veíamos en pseudocódigo. Pero el while y el fin while es la llave esta que cierra, y este sería el principio del while, y este es el fin del while. Hay que ponerlos. Y ¿para qué nos servía esto que vimos en BNF? Porque si yo no tengo a mano, me quedé sin señal de Wi-Fi o lo que sea, y tengo un manual, un libro en papel, en el papel voy a tener un conjunto de hojas que me van a mostrar, si quiero aprender lenguaje, este pseudo lenguaje,
perdón, pseudolenguaje no, metalenguaje BNF, que me dice, una sentencia de iteración se define como, primero un while, después una expresión y después un conjunto de sentencias separadas por punto y coma. Si yo sé leer BNF, yo puedo saber si acá hay algún error de sintaxis o no. Fíjense, no hay ningún error. Está el while, hay un paréntesis que abre, acá está. Después viene una expresión, este contador menor que número es una expresión válida, es una expresión lógica, pero es una expresión válida. Después viene un paréntesis que cierra, acá está el paréntesis que cierra. Después viene una llave que abre, acá está. Al final de todo va a quedar una llave que cierra, que acá está. Y adentro de eso va a haber un conjunto de instrucciones separadas que terminan en punto y coma. Y acá están dos instrucciones separadas por punto y coma. Sirve para decir, bueno, esto me sirve para aprender cómo escribirlo y para chequear si algo que escribí está correcto. Un pequeño repaso hicimos al principio y al final de cosas que vimos en la introducción, para qué nos servían. Por último, creo que acá no hay más nada que comentarles respecto de esto. Si quieren bajar el SynHi o el Peles, ambos lo van a encontrar en el mismo lugar. Podemos ir al Chrome, y si acá ustedes ponen SynHi, mira, ya estaba escrito ahí, SynHi, IDE for C, IDE para el lenguaje C, o simplemente SynHi C, IDE C, entorno de desarrollo integrado C SynHi, le dan Enter. Esto para que lo bajen en su máquina, lo van a tener que bajar, y van acá, ven donde les aparezca, que les aparece este sitio, le dan el clic ahí adentro, entran y acá están directamente para bajar. Ustedes, dependiendo de qué sistema operativo tienen, la mayoría probablemente tenga Windows. Si tiene otro sistema operativo, le dan otro sistema operativo, le da clic acá, el SynHi para Windows. Directamente les recomiendo que bajen el ejecutable, descargar el instalador para Windows, le dan clic ahí, y bueno, y ahí les va a empezar a bajar directamente el archivito. Después va a ser cuestión de ejecutarlo. Bueno, les va a mandar su bajada, va a empezar en breve, y les va a empezar a bajar el archivito. Acá no sé si verán, pero ya está bajando el archivito en el disco. Acá lo está bajando. Cuando lo termine de bajar, al punto .exe lo ejecutan y le dan simplemente acepto, le va a pedir una licencia, acepto, siguiente, siguiente, siguiente. Yo ya lo tengo instalado, así que puedo abortar o cancelar esta bajada. Lo mismo si quieren bajar el Peles C, Peles C IDE for, es otro entorno de desarrollo, también lo recomiendo. Les van a correr todos los programas que hagamos y demás. Estoy buscando desde el lugar que lo pueden bajar, que no van a tener inconvenientes. Hay distintos lugares donde lo pueden bajar, pero bueno, les voy a dejar el link mejor para que lo bajen, porque directamente había un PLC. Voy a ponerlo así, PLC, a ver si me muestra algo más. Directamente el sitio oficial para bajar, porque había un sitio oficial para bajarlo, no es necesario. Acá está. No. Bueno, se los voy a pasar en un próximo video o algo por el estilo. Por lo menos ya tienen el SynHi, que es muy probablemente el que vayan a usar en la práctica. Bueno, hasta aquí queríamos llegar. Este sería su primer contacto y su primer programita en C. Nos vemos en el siguiente video.